More, buenas noches. ¿Puedo hacerles una preguntita? Shalom, shalom. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse. Le damos la bienvenida para estos estudios que vamos a tener hoy. Como pudieron ver en el título, las dos casas de Israel. Es el tema que vamos a tratar hoy. Sean bienvenidos todos los que están conectados en cualquier lugar de las redes sociales por las cuales nos están viendo. Recuerden de compartir estos estudios para que alcancemos a cada una de aquellas personas que necesitan estos mensajes. Baruch Hashem, pasamos los micrófonos a la yeshiva Brit Olam en Cuba. Sean bienvenidos todos. Shalom. Baruch Hashem. Vamos a hablar de un tema en el cual puede haber muchos contratiempos de interpretación. Bien, de tal manera que... No, porque entonces cada 5 minutos. Ya nos vamos. No. Dale. Bien, en lo cual solamente Yeshua HaMashiach es el único que puede darnos esta historia de la interpretación de el ser. ¿Qué quiere hablar? Yo soy. El Sefer, el libro de capítulo 11. Sí. En el capítulo 11 del libro de Romanos. Dime. No pude escucharlo bien. Romanos 11. Sí, en el libro de Romanos capítulo 11. Romanos 11. Romanos 11. 11, capítulo completo, pero es una ilustración que estoy haciendo. So Moreh Michael says he's going to be reading from the book of Romans, chapter 11. Correcto. También Romanos capítulo 9. Capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11. Romanos 11, Romanos 9. Y el 9. Romanos capítulo 11, versículo 9. No. El capítulo 9 y el 11 completamente. A ver si se oye. Se escucha robotizado como si fuera un robot hablando. No se escucha bien. Wow. Mira, ve tú, Natanael, dile ahí a Josué. Versículo 11. Okay. So Ashley, he's going to be reading from Romans 9 and from Romans 11. Sorry about the confusion. It's just on my end here, it sounds like very robotized, like a... Cuando se estudian dos capítulos, lo que no entienden muchas personas es que te habla del pueblo de Israel.
Bueno, dale. Josué, dile que cuando se habla de Romanos 9 y de Romanos 11 se refiere al pueblo de Israel. Natanael, ¿no se escucha? Natanael. Sí, sí se escucha. A veces se escucha un poco mal. Abrevié de tal manera que grabe todo el estudio y después se lo traduzca o lo envíe a nuestra hermanita Ashley. Porque la comunicación aquí en Cuba está muy mala y las pausas van a ser bastante agobiantes, creo. Steven, ¿me oye? Me escucha. Joshua, ¿me escucha? Internet. Me- No, yo no creo que es para allá, yo creo que es para acá donde yo estoy. No podríamos hacer una cosa, no puedes grabar el estudio completo y después tú tienes más técnico que nosotros en esto, le puedes enviar en inglés todo esto. Bueno, sí. El estudio, ¿sabes? Si tú tienes más o menos los versículos, ¿verdad? Que de cual tú vas a exponer, ¿verdad? El mensaje, y me puedes dar un resumen más o menos en escrito, después yo puedo traducírselo a la hermana y enviárselo. ¿Ves? Porque yo no sé cómo grabar Bien. de Telegram. ¿Cómo se hace eso? Mira, vamos a hacer una cosa. Nada a estudio y con tiempo lo puedes enviar allá. Estos problemas de tecnicismo yo no los conozco. Claro, yo soy completamente izquierdo con la tecnología, yo soy bien izquierdo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que Natanael grabe el estudio y vamos a confiar en el Señor que ella puede entender algo. Y después